Bien. Muy buenas noches. ¿Cómo les va a todos? ¿Todo bien ahí? Bien, está hermosa la noche, un poco calurosa pero linda. Bien, seguimos con los intensivos de enseñanza que abarcan los meses de febrero, marzo y abril. Y hoy vamos a compartir un poquito, dentro de esta serie, vamos a compartir acerca del vocabulario perverso, un tema más que interesante. La semana pasada Daniel Divano nos compartió acerca del chisme y este es un tema un poquito más general. El chisme está dentro de lo que es el vocabulario perverso, así que vamos a compartir palabra de Dios, vamos a compartir lo que dice las Escrituras. Obviamente que lo que voy a compartir no es palabra mía, sino que es palabra de Dios. ¿Amén? Bien. El tema es el vocabulario perverso. Vamos a hacer una pequeña introducción. Y como introducción lo que tenemos que decir, bueno, el poder de la palabra. El habla es una facultad que tenemos los seres humanos. Obviamente que los animales no pueden hablar, las plantas menos, las rocas no. Es algo que Dios nos dio a nosotros como raza humana que somos. En el vocabulario nosotros expresamos lo que está dentro de nuestro corazón. El tono y la forma de hablar revelan nuestro estado interior. Cuando vos abrís la boca, cuando vos hablás, cuando vos decís algo, la manera en que lo expresás y también lo que vos expresás revela muy claramente lo que está en tu interior. Muchas veces pecamos más con la boca que con los hechos. Esto es así. La forma y el tono de hablar demuestran lo que hay dentro de nosotros. Y a todo esto debiéramos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo soy yo cuando estoy fuera del contexto de esta familia? ¿Cómo soy yo cuando estoy en el trabajo? ¿Cómo soy yo cuando estoy en un ambiente donde es de mi confianza absoluta? Cuando estoy en el gimnasio, cuando no estoy acá, cuando estoy en la cuadra, cuando estoy en el almacén. ¿De qué hablo? ¿Qué es lo que hablo? ¿Cómo me expreso? Muchas veces nos hemos asombrado de ver gente que por ahí en el contexto nuestro, gente tímida o gente, hermanos, que por ahí son muy retraídos en su manera de hablar, y cuando uno lo ve en otro ámbito, con vecinos de la cuadra, con gente que no es de la iglesia, lo ves hablar con total soltura, con algunas expresiones que por ahí no son sanas. Y yo digo, cada uno de nosotros debiéramos evaluarnos cómo hablamos y qué es lo que pasa por nuestros labios. Amén. Hace muchos años, cuando yo era joven, no acá, cuando me congregaba en otro lado, recuerdo que había específicamente una persona que siempre danzaba, que siempre bailaba en las reuniones, que siempre te invitaba a hacer el trencito cuando era la alabanza. Y me acuerdo que una vez fui a la casa y el trato entre ellos, entre este matrimonio, no era el mejor y la manera en que hablaban me impactó muchísimo. ¿Por qué? Porque había una cuestión de hipocresía en el vocabulario que ellos tenían. Debemos cuidar nuestro vocabulario. Y vamos a leer un poco lo que dice la palabra. Jesús en Lucas 6, 43 al 45 dice lo siguiente: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Cuando escuches a alguien que está hablando continuamente en doble sentido, cuando alguien habla acerca de un tema de una manera repetida,
tenés que saber que es muy probable que esa persona esté viviendo eso en su vida. En uno de los primeros trabajos que yo tuve, cuando tenía 20, 21 años, me acuerdo que éramos 3 muchachos que trabajamos en un estudio contable y teníamos 3 jefas. Y éramos jovencitos, obviamente, estábamos aprendiendo el oficio, trabajábamos muy duro. Y uno de los esposos de una de nuestras jefas, que no era del estudio contable este muchacho, pero él venía, continuamente nos hacía bromas, continuamente nos decía, ¿no será que ustedes están mirando cosas que no corresponden, no? Y se hacía el gracioso. ¿No será que ustedes están mirando? Y todo el tiempo nos hacía chistes en doble sentido de lo que nosotros hiciéramos con la computadora. Cuando este hombre se va, yo le digo a mis compañeros que estábamos ahí, este flaco tiene problema con esto, estoy seguro que tiene problema. Porque no para de hablar de esto, de lo único que nos habla es de esto. ¿Por qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Después, cuando estuvimos fuera de horario de trabajo, me acuerdo, nos pusimos a ver y descubrimos que él estaba en esas cosas turbias que él nos decía continuamente. Obviamente, bueno, éramos jóvenes, teníamos 20, 21. No le dijimos nada a la jefa, no queríamos que se genere un problema, ¿no? Pero yo digo, si hay alguien que te habla de algo, tenés que saber que es muy seguro que de eso, que está metido en eso, que eso es su vida. Tenemos que cuidar nuestro interior, tenemos que cuidar no solamente lo que hablamos, sino quiénes somos. Amén. El que habla solamente de motos, tenés que saber que esa es su pasión. El que habla solamente de política, tenés que saber que solamente esa es su pasión. Cuando vos escuchás a alguien hablar de un tema de manera continua, tenés que percibir y darte cuenta que esa persona está apasionada por eso que habla. Seguimos con la palabra. Santiago 3, 1 al 12, no tiene desperdicio y dice lo siguiente: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y decimos a esto, amén. Amén. Cuando estás por decir algo, en medio de la ebullición, en medio de una discusión, en medio de la bronca que puedes llegar a tener, en un cruce de palabras que se está empezando a gestar, refrena tu lengua. No digas lo que vas a decir. Amén.
no insultes. Mordete los labios de ser necesario. No maldigas, te vas a arrepentir. No te pelees con el vecino, no te lo permitas. No seas escandaloso, no hagas tanto drama porque el vecino te tira las ramas. Ahora viene el otoño, el vecino va a podar el árbol. ¿Está bien? No te hagas drama, no pasa nada. El día que vos te mueras, te vas a ir con el Señor y vas a tener una mansión. Por ahí donde vos hoy vivís no es el lugar más cómodo. Y el vecino que vos tenés es un vecino no deseado. Yo viví durante muchos años en Martín Coronado y sé lo que es eso. Pero no seas dramático, no seas escandaloso, no grites con el de enfrente, no grites con el de al lado, no te pongas loco, predicale la palabra. Se lo digo porque tengo autoridad. Hemos vivido muchos años en la casa de mis padres, hemos tenido algunos vecinos muy especiales y digo, tenés dos opciones, o vivir amargado por lo que te tocó al lado de tu casa, o vivir en el Espíritu. Amén. Bendecí al vecino, predicale la palabra. Él está al lado tuyo para que vos le hables del Señor. Y si tiene malas costumbres, que creo que más que la rama, me parece que hoy la mala costumbre es que pone la música todo lo que da. Eso me parece que es peor. Pero yo digo, nosotros no estamos para pelearnos, estamos para predicar la palabra, para dar testimonio y para aprender a sufrir de ser necesario, porque muchas veces vamos a sufrir injusticia, y lo dice la palabra. Bajá la bronca. Cuando estás jugando a la pelota, bajá la bronca. No pegues patada, pero peor que una patada es un insulto. Si tu equipo se tiene que quedar con uno menos, salí de la cancha. Si no te la bancás, bajá la bronca. Bajá la bronca. Bajá la bronca porque te vas a arrepentir. Somos hermanos, somos hijos de Dios. Está muy de moda hoy en el fútbol, lo vemos, que hoy el que gana es el más guapo, el que pechea, el que insulta, el que pelea, el que sabe ridiculizar al otro. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Amén. Y se lo dice a alguien que le gusta mucho el fútbol. Pero estamos nosotros para hacer la diferencia. Somos distintos a lo que son en el mundo y estamos para llenar de luz este mundo. Amén. No hables con ironía. Decí lo que tengas que decir de frente. No seas cobarde. Si vos tenés que decir algo, decilo. Pero no vayas con indirectas. No hables con ironía. Ese es el idioma del infierno. Es el idioma que a Satanás le gusta. No hables mal del nene que se porta mal en el grupo familiar. No, porque viste que fulanito se porta mal. Andá y habla con el padre. Andá y habla con la madre. Dedé nos habló hace 2 semanas acerca del chisme. Es un temón. Escuchen eso de nuevo, pero yo digo, no estemos hablando de terceros si es que no vamos a enfrentar a esa persona. Amén. A enfrentar, digo, en el buen sentido de la palabra, no porque nos vayamos a pelear, sino a enfrentar la situación. Estamos para edificar, no para derribar. Y el lenguaje actual refleja el deterioro moral, lamentablemente, de todo el mundo. Hoy día los adultos, los jóvenes, los profesores, los profesionales, la gente en la calle, en las oficinas, en los bancos, en las casas, en todos lados, la gente tiene un vocabulario perverso, un vocabulario vulgar. Antes se hablaba mal en algunos contextos, en algunos oficios, en la calle, no sé, en algunos ámbitos en particular. Hoy, en todos lados, todo el mundo habla como quiere, de la manera que quiere. Hubo una liberación en el habla, influenciado por medios de comunicación, influenciados por programas de televisión, que hoy muchos de los que estamos acá no tenemos tele, gracias a Dios, pero la tele se metió en estos aparatitos
Y lo que nosotros no vemos en una pantalla, en casa, lo podemos ver acá. Cuidado de qué nos estamos nutriendo. Y el lenguaje actual refleja el deterioro moral. Hoy esta lista es muy chiquitita en comparación de la cantidad de cosas que hay. Hoy podemos que hay irreverencia, agresividad, pesimismo, derrota, liviandad, ironía, vanidad, morbosidad, obscenidades, malas palabras, insultos, blasfemias, expresiones hirientes, ofensas, palabras ásperas, griterías, escarnios, burlas, sarcasmos, cargadas, detracciones, chismes, murmuraciones, calumnias, quejas, y el listado sigue. Aparte de esto, yo tengo anotado acá unas 20 o 30 expresiones más, pero la lista continúa, la lista continúa. Arrogancia, lenguaje condenatorio, lenguaje cruel, burlas hacia lo sagrado, exageraciones engañosas, mentiras, medias verdades, falso testimonio, manipulación espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo nos advierte y dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Se está renovando el hombre interior en tu vida? ¿Se está renovando el hombre interior en mi vida? Mis palabras, vuelvo a repetir, lo dije al principio, demuestran quién soy yo en mi interior. Lo que yo digo es lo que hay en mi interior. Y cada uno de nosotros tenemos una tendencia hacia algo malo. Y tenemos que autoexaminarnos y ver si estamos corrigiendo eso que tan mal nos hace. En mi caso, yo siempre tuve el chiste fácil y siempre me ha generado muchos problemas. Gente que me se ha enojado, que se enoja. Tengo que continuamente ver de morder mi lengua y no ser atrevido con los chistes que hago. Y yo, esto es algo que tengo que reconocer y tengo que seguir corrigiendo. Amén. Y así cada uno de nosotros. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El vocabulario perverso es una característica natural de la vieja naturaleza que hemos desechado porque fue crucificado con Cristo. Como nuestra boca ahora está consagrada a Dios para su servicio, tenemos que arrepentirnos de todo mal uso que hemos hecho del lenguaje. Tenemos que arrepentirnos, pedir perdón. De ser necesario, si hemos ofendido a alguien, hablar con el hermano, pedirle perdón al hermano y también pedirle perdón a Dios. Amén. Muchas veces en el vocabulario perverso no afectamos a un tercero, no hablamos mal de nadie, por ahí insultamos. Bueno, en ese caso, si insultamos al aire, bueno, obviamente tenemos que pedir perdón a Dios, también confesar nuestro pecado a quien está edificando nuestra vida, abrir el paquete, como quien dice, no quedarnos esto nosotros adentro, yo y Dios, total, el Señor me perdona. No, el cuerpo es quien nos ayuda, el cuerpo es quien nos va a preguntar y nos va a decir: che, ¿cómo estás vos en esta área? Y mirá, vengo mal o vengo bien, no sé, pero no te lo podés quedar callado, tenés que abrirlo, tenés que confesarlo, tenés que ser edificado por otro. Amén. Un poco de esto Diego nos va a hablar
de cómo nos tenemos que relacionar como cuerpo de Cristo. En un rato va a él dar esa charla, pero quiero aprovechar la oportunidad para decir esto, que si tenemos problema, como cualquier otro problema, tenemos que abrir nuestro paquete. No puede morir esto en nosotros. Amén. Tenemos que confesar si es que hemos pecado con la boca. Vestirnos del nuevo hombre es nuestra responsabilidad. Nadie va a hacer esto por nosotros, nadie. Cada uno es responsable de sí mismo, de vestirse del nuevo hombre. Tenemos que cuidarnos de algunas expresiones o de algunas frases. Muchas veces hemos escuchado algo así, fuera de contexto o con un concepto un poco errado, digo yo, mejor dicho. Bueno, vos no tenés que hacer nada, todo lo hace Dios. Si Dios no lo hace, vos no lo vas a hacer, todo lo hace Dios. Yo digo, son las dos cosas. Tenemos que despojarnos nosotros del viejo hombre, tenemos que sacarnos todo lo que es ese viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, y Dios lo va a hacer. Amén. Dios va a hacer su parte si yo permito que Él haga su parte. Si yo hago mi parte, el Señor lo va a hacer. Son las dos cosas. Hago lo mío y Dios hace lo suyo. Y yo digo amén a todo esto. Bien, ¿cómo es que pecamos con la lengua? Metiéndonos un poquito ya en profundidad acerca de algunas expresiones con las que podemos pecar. Podemos pecar con malas palabras, con blasfemias, insultos, groserías. Estos pueden estar dirigidos contra Dios o contra nuestro prójimo, o simplemente ser proferidos sin tener como destinatario a nadie en particular, a alguien en particular. Esto lo dije hace un ratito, no vuelvo a repetir. Y la palabra dice en 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis. Escuchen esta advertencia. Miren qué serio que es la palabra, ¿no? Que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y Pablo daba órdenes a la iglesia de Corinto con quién no debían juntarse. Y esta orden sigue siendo vigente para nosotros hoy día. Esto es palabra de Dios, esto no lo inventé yo, esto es lo que dice la Biblia. Es un tema que es muy serio. Seguimos con el listado. Podemos pecar con obscenidades, chistes, conversaciones, cuentos obscenos, palabras indecentes. Esto también lo quiero aclarar. Hoy el vocabulario perverso también se expresa a través de los celulares. Por ahí no hablamos, o por ahí hoy nos comunicamos más por este aparato que lo que hablamos personalmente. La tecnología hoy nos permite comunicarnos a la distancia. Podemos tirar algunos chistes en los grupos de WhatsApp, podemos tirar algunos stickers, un sticker comunica muchísimo. A veces vos no decís algo directamente, pero podés hablar con ironía tan solo mandando una imagen. Yo digo, mucho cuidado con el uso de estos aparatos, porque quedás escrachado. Tenemos que arrepentirnos si nos equivocamos, tenemos que pedir perdón y tenemos que seguir mejorando nuestro juego. Amén. Dice la palabra en Efesios 5, 3-5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cómo? Truhanerías son cargadas.
¿Está bien? Idioma antiguo, la 1960, hoy leíamos, era la versión verdadera, ¿no? La que tiene Diego. De estas y otras perversidades del vocabulario, escribe Pablo que ni siquiera debe mencionarse, porque no es propio del pueblo santo de Dios. Filipenses 4, 8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. No nos metamos en conversaciones del mundo del espectáculo, ni del deporte, ni de nada de todo eso. Ni siquiera nos enteremos de lo que pasa en ese mundo que es tan oscuro. Nadie ve este tipo de programas. No, yo esto no lo miro, nadie. Cuando vos preguntás en la calle, nadie lo ve, pero sin embargo es lo que más la gente mira. Y vos te das cuenta por el rating que tiene, vos te das cuenta porque todo el mundo termina hablando de eso. Los programas de chimentos, los programas donde nos enteramos de tal o cual romance, los programas de Gran Hermano, todo esto viene directamente del infierno. Satanás mantiene anestesiada a la sociedad con este tipo de distracciones. Es una anestesia, es divertido verlo, es divertido. Sencillamente, si vos no tenés nada que hacer, ponés ese programa y te divierte. Pero nosotros le tenemos que decir no en el nombre de Jesús. Amén. Nos hacen creer que se aman, que se odian, que se reconcilian, etc. Todo esto es una puesta en escena. Y nos creemos la mentira del diablo. Nuestro vocabulario no se puede nutrir de todo esto. Nuestro vocabulario se tiene que nutrir de la palabra de Dios. Si querés perder tiempo, mejor dicho, si querés invertir tiempo, léete alguna biografía de algún cristiano, léete algún libro, lee la Biblia, lee algún comentario bíblico. Invertí tu tiempo en cosas que edifican. Amén. No pierdas tiempo en algo que no tiene eternidad, o mejor dicho, que tiene una eternidad mala. Hay un mundo que se pierde y nosotros no debemos perder tiempo en cosas que no edifican. Hay almas que ganar para el cielo. Tenemos un tiempo muy limitado en este mundo. No perdamos productividad en el reino de Dios. Che, ¿te enteraste de lo que hizo fulana o lo que hizo mengana? Mirá que viajaron a tal lado. No, no me cuentes. No me interesa, no quiero saber nada. Nosotros no queremos los ídolos del adulterio y la fornicación. Amén. Nosotros queremos los héroes de la fe. No queremos los ídolos del deporte que hacen esto o aquello, pecando, derrochando todo su dinero en vanagloria y no sé qué cosas más. Invirtamos el tiempo en las cosas que son del reino de Dios. Amén. Seguimos con el listado. Expresiones hirientes, ofensas, palabras ásperas, griterías. Todas estas expresiones atentan contra el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Y Santiago 3:2 dice lo siguiente: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Quien tenga dominio propio en lo que dice, también será capaz de refrenar las otras áreas de su vida. Si vos tenés dominio propio de lo que vos hablás, es muy seguro que también puedas dominar otras áreas. Y por el contrario, si no dominás esto, no vas a poder dominar otras áreas. Esto es un elemento importantísimo a tener en cuenta. Expresiones hirientes. ¿Qué haces, perro? ¿Cómo andás, ratón? ¿Todo bien, gato? Son expresiones que se usan en el mundo. Es más, se usan en lo más bajo del mundo. Son expresiones de tribuna de cancha, expresiones que se usan en el mundo artístico más bajo,
expresiones de la cumbia y el reggaetón mundano. Griterías. Están los que todo el tiempo gritan por todo. Claro, como no son capaces de defender sus ideas con el diálogo, tienen que golpear la mesa o tienen que levantarse de donde están, golpear la mesa, hasta incluso pueden hacer algún daño físico, incluso pueden no solamente golpear la mesa, sino golpear al otro. Yo digo, son cosas que vienen directamente del infierno. Nosotros como hijos de Dios, muchísimo menos, no nos podemos permitir esto. Amén. Los gritos nos llevan a la violencia, ya sea física o intelectual. Tengo algunos ejemplos más, ¿no? Hablar ásperamente. Che, perdóname, mira, se me complicó llegar un poquito antes. Y sí, vos siempre igual. Ya no, ni te perdonamos, si ya sabemos que vas a llegar tarde. Estamos hablando de hablar ásperamente. ¿Y terminaste el trabajo? Y no lo terminé, viste, siempre sos el mismo. Siempre un desastre vos, ineficiente. Hermanos, no nos podemos permitir este tipo de diálogos. Amén. No nos podemos permitir esto en casa, que es donde más confianza tenemos. Acá, en este ámbito, somos todos santos. Esa es la realidad. El tema es qué es lo que pasa cuando vos estás en tu casa. ¿Qué es lo que pasa cuando vos tratás a tu hijo? ¿Qué es lo que pasa cuando tu papá te dice que vos tenés que hacer algo? ¿Cómo respondés? Nuestra espiritualidad se va a medir en el contexto más cercano, se va a medir en lo que va a pasar en mi casa, en lo que va a pasar en el trabajo con los más allegados. Este tipo de expresiones dañan relaciones durante años. Durante años, van pasando los años y las relaciones se siguen dañando. Podemos leer la Biblia con nuestros hijos, podemos enseñar versículos bíblicos de memoria y nuestros hijos ser los campeones de la palabra. Pero si durante años no tuvimos dominio propio y hablamos mal de esta manera, no nos lamentemos cuando nuestros hijos se aparten del Señor. Yo le di todo a mis hijos. No puedo entender por qué se apartaron. Durante años fuiste una cosa en la iglesia y fuiste otra cosa en tu casa, hablando mal de los hermanos, criticando, golpeando la mesa. No te asombres cuando tu hijo a los 16, 17, 18 años tiene un problema de fe y decide apartarse. Nuestra casa no puede ser la fábrica de la hipocresía. Amén. Tenemos que librarnos, en el nombre de Jesús, se los digo, de la hipocresía. La mejor manera de cuidar parte de la iglesia es empezando por casa. No puedo tener cuidado de la iglesia si primero no cuido lo que pasa en casa. Y yo tengo que saber que en casa también hay iglesia. Y esa iglesia es mi familia. No puedo pretender ser un gran líder del grupo familiar o un responsable o un maestro o lo que fuere si primero no hago lo que tengo que hacer en casa. Si en tu casa no sos ejemplo, después no lamentes que tus hijos no sigan al Señor. Esto es muy serio. Amén. Reflexionemos, pidamos perdón. El Señor puede restaurar lo que hayamos roto. Si nosotros pedimos perdón al Señor y nos arrepentimos de corazón, el Señor puede producir cambios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro contexto. Amén. Obvio que este no es un mensaje de condenación, sino que es un mensaje para que revisemos cómo estamos cada uno de nosotros en nuestro corazón y de esa manera producir los cambios que tengamos que producir. Amén. Pero no nos quedemos sin hablar esto con el hermano. No nos quedemos sin hablar esto con quien edifica mi vida. Si el Señor te está hablando, lo mejor que vos podés hacer es hacer un llamado y cuanto antes mejor. Gloria a Dios. Pero ahora yo les aseguro, dice la palabra, Jesús, que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir
a juicio. Bueno, esta es otra versión, no es la 1960. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. El que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Es muy seria la advertencia de Jesús. Es muy serio, es para que cada uno de nosotros sepamos cuál es nuestro destino si maldecimos a otros. Tenemos que ser conscientes. Vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios por cada palabra que digamos. Jesús sanaba enfermos, hacía milagros, predicaba la palabra, hacía bienes a la sociedad, pero decía la verdad y daba advertencias que son muy serias. Siempre hablaba acerca del infierno. Se la pasó dando advertencias de que tal o cual conducta te llevan a perderte por la eternidad. Ya lo dije recién, maldecir a otro te lleva al infierno, no hay mucho análisis del tema. Cada uno de nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos, de no caer en este pecado, de pedir perdón y arrepentirnos si es necesario. Amén. Escarnios, burlas, sarcasmos, cargadas, sigue el listado. Podríamos hablar toda la noche del vocabulario perverso. La verdad que es un tema muy amplio y lamentablemente tengo solamente 45 minutos para compartir. Dice así: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. La cargada o burla es una modalidad muy generalizada entre nosotros y muchos no se han dado cuenta de que debe ser desechada de en medio del pueblo de Dios. La cargada resulta dañina, no fluye del Espíritu Santo, sino que es obra de la vieja naturaleza, pues no brota del amor hacia la persona que resulta objeto de la burla. Al cometer esta ofensa, se apaga el espíritu en el que lo hace, se daña a las personas afectadas, cunde la liviandad y la frivolidad en el ambiente. Bien dice la conocida frase: ríete de ti mismo, ríete con otros, pero nunca te rías de otros. Amén. Si te vas a reír, autocargate. No sé si está bien dicho. Autoburlate. Pero no gastes al otro. No maldigas al sordo, dice la palabra, ni le pongas tropiezo al ciego, sino teme a Dios. Yo soy el Señor. Esto dice Levítico 19:14. Ya lo dije recién, mucho cuidado con el WhatsApp, mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado con las opiniones en redes sociales. Aprendamos a ser prudentes en esta área. No a los chistes de discapacitados, no a los chistes de gente enferma. Todo esto viene del infierno. No a los chistes racistas, no a los chistes de otras nacionalidades. Amén. Me tuve que arrepentir de todo esto. Me tuve que arrepentir de todo esto. Continuamente haciendo chistes de todo tipo de condiciones de personas que están en desventaja. Este tipo de vocabulario viene del infierno. Satanás es el rey de la burla y nosotros no podemos actuar como el rey de la burla. Somos hijos de Dios. Amén. No somos hijos del burlador. No hagas el chiste para gastar a otros. No humilles a nadie delante de los demás. No lo hagas bajo ningún punto de vista. No humilles al más débil, no lo hagas. Hay gente con mucha debilidad en medio nuestro. Está el que no sabe jugar a la pelota, está el que por ahí no es tan habilidoso, está el que por ahí es un poquito más gordito. No a este tipo de chistes. Amén. No al bullying, no a la gastada. Es muy fácil para nosotros los argentinos el tema del chiste fácil, la gastada a otro. Y eso encima te da una ventaja, que sos el gran vivo. Porque el que gasta a otro o el que carga a otro
es el vivo y los otros se mofan de este otro que la está pasando mal y nosotros somos vivos y el otro la pasa muy, pero muy mal. Amén. Yo digo, no lo hagamos. Esto genera daños que pueden llegar a ser irreversibles. Jorge Mitián, en Sanos por la Palabra, habla de fortalezas. Nosotros no podemos ser el causal de esa fortaleza que se genera en esa otra persona. Dentro de la iglesia, columna y baluarte de la verdad, no puede pasar que esto ocurra. Puede pasar en otro contexto, pero en la iglesia, la gastada, el chiste, tiene que frenar. Amén. Y si vos ves a alguien que lo hace, paralo. Si vos ves que alguien está gastando al otro delante de un grupo y vos sabés que eso está mal, que la pase mal el que está gastando. Decir, che, flaco, ¿qué estás haciendo? No, flaco, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? No, pero esperá, ¿y vos quién sos? ¿A quién te comiste? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué gastás a otro? Yo digo, no la puede pasar bien el que gasta a otro. La tiene que pasar mal en medio nuestro. Amén. Tenés que frenarlo con carácter y decir, viejo, ¿por qué estás así acá? Perdón, ya me estoy enojando. Perdón, no me quiero pasar de rosca. Me agarró el espíritu del maestro, ¿no? Bueno, Plaza Grande. Yo digo, es muy serio el tema. Amén. Desesperadamente trato de comunicarles algo que lamentablemente suele pasar. Y se lo dice alguien que era el rey de la cargada. La verdad que yo era felicitado por mis amigotes en mi pasado, en mi juventud, y tuve que pedir mucho perdón a Dios. Nos burlábamos de uno que tenía un problema muy serio en su vida y era un problema que no tenía marcha atrás. Mucho cuidado con las distracciones, los chismes, las murmuraciones, las calumnias. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Amén. Y el listado sigue. Y por una cuestión de tiempo voy a cortar un poquito. Me faltan 2 minutos, ¿no? Ya pasaron 43. Impresionante cómo pasa el tiempo. Voy a adelantar un poco, porque el tema es un poquito más largo. Pero voy a mencionar sencillamente 4 principios que deben regir nuestra manera de hablar. Todo lo que digamos tiene que ser para edificación. Todo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Nosotros decimos amén a esto. Todo lo que vos hables tiene que ser para que otro sea edificado, para que otro sea bendecido. Toda conversación debe ser hecha en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Eliminar en medio nuestro el espíritu de queja. El político está mal, el sindicalista está mal, fulano está mal, la economía está mal, la guerra, que esto, que lo otro. Basta de todo eso. Tenemos que hablar para edificar y dice la palabra, y toda conversación debe ser hecha en el nombre de Jesús. Amén. Todo para edificación. Todo debe ser dicho con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lo que vas a decir, que no sea una piedra difícil de digerir. Decí la verdad, pero decilo con gracia. Amén. No lo mates, no lo elimines. Decí la verdad, pero con gracia. Y vas a ser escuchado seguramente. Si sos medio bruto para hablar, o si sos medio fuerte y no tenés gracia, el otro no te va a escuchar. La fe
debe ser siempre la nota dominante en nuestras conversaciones. Bueno, es sabido, ¿no?, que siempre van a haber situaciones duras. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Siempre debemos hablar con una nota de fe, aún en los momentos más difíciles de la vida, aún en los momentos más dolorosos, aún cuando alguien parte, tenemos que dar siempre una nota de esperanza. Amén. Todas nuestras conversaciones tienen que ser a los efectos de dar esperanza a quien nos escucha. Si está viviendo una situación difícil y si está en el Señor, más aún, tenemos que bendecirlo y decir: acordate que el final nuestro es un final de victoria, que el que es vencedor es Cristo. Amén. Acordate que el fin de todas las cosas es que nosotros vamos a estar juntos con Él. Amén. Me hubiese gustado poder compartir un poquito más. La verdad que el tema es muy, muy interesante. Después yo voy a pasar material, obviamente voy a pasar PDFs para que ustedes puedan también leerlo, para que puedan seguir meditando. Animamos a que, como no tenemos grupos familiares, digamos, oficiales, por así decirlo, animamos que cuando se junten puedan charlar acerca de todas estas cosas. Amén. Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Jesús, porque vos nos hablaste. Señor, esta no es mi palabra, esta es tu palabra. Esto es lo que vos querés que tu iglesia sepa y nosotros queremos tener muchísimo cuidado de cómo hablamos. Señor, con nuestra palabra podemos edificar o podemos derribar, podemos destruir o podemos ayudar a otros. Jesús, queremos arrepentirnos de todo lo que a vos no te agrada. Jesús, seguí mostrando si hay algo de todo esto en nuestras vidas. Queremos ser formados a tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén y amén.